Vamos a ir, hermanos, a la palabra de Dios, al libro de Hechos de los Apóstoles, que algunos teólogos prefieren no decirle Hechos de los Apóstoles, sino más bien llamarle Hechos del Espíritu Santo. Porque uno cuando lee todo el libro de Hechos, lo que más se encuentra es la intervención divina de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y en Hechos capítulo 4, en el contexto que vamos a leer, vamos a encontrar que los apóstoles estaban siendo perseguidos, estaban siendo amenazados, estaban siendo ultrajados, vituperados, también castigados por predicar la palabra de Dios, por hablar en el nombre del Señor y por anunciar la resurrección de Cristo. A veces nosotros los creyentes nos acordamos de la resurrección de Cristo solo en Semana Santa, pero en realidad el mensaje de la resurrección es el mensaje más importante del cristianismo, porque el mismo apóstol Pablo dijo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, pero como Cristo resucitó, nuestra fe es una fe viva y eficaz. Y el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Recién el pastor Anderson hablaba de que nuestro deber es orar. Y hace algunos días atrás se viene hablando de la oración, el mismo pastor Anderson habló de ella. ¿Se acuerdan que habló estos días? Habló en la vigilia y habló el domingo pasado de pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Las hermanas creo que estuvieron compartiendo sobre la oración de una mujer que se llamaba Ana. El pastor Manolo, creo que también en uno de los devocionales, habló sobre la importancia de orar. Y uno piensa, si Dios es soberano y hace lo que quiere, cuando quiere, de la forma que quiere, ¿por qué tenemos que orar? Bueno, porque Dios decidió que aunque Él hace lo que quiere, cuando quiere, de la forma que quiere, también Él está esperando que nosotros oremos. Por eso el apóstol Pablo le escribe a los corintios y les dice, ustedes ayúdenme cooperando conmigo, orando por mí. Por eso vemos que la soberanía de Dios, una de las doctrinas más difíciles de enseñar, creo yo, para mí es la más difícil, vamos a pedir al pastor Anderson que la enseñe, es hablar de la soberanía de Dios. Porque la soberanía de Dios no restringe la libertad humana. O sea, por un lado está que Dios es soberano y por el otro lado nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios. Y acá vamos a ver que los apóstoles tenían bien en claro eso, que aunque Dios era soberano, Dios había decidido y ha decidido moverse a través de nuestras oraciones. Dice Hechos capítulo 4, versículo 23, esto vuelvo a repetir, fue en el contexto de que ellos estaban siendo perseguidos y estaban siendo amenazados y de hecho habían estado en la cárcel luego de haber sanado a una persona y de haber predicado la palabra de Dios. Y dice el versículo 23, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Qué interesante que es, si quieren subrayarlo en sus Biblias, los que subrayan, es que ahí dice que alzaron la voz unánimes. Hay un poder espiritual cuando estamos unánimes. Por eso el salmista David dice en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Porque se puede estar juntos y no en armonía. Y Dios no quiere que estemos solo juntos. Dice que estén juntos y en armonía. O sea, que estén juntos y unánimes, como estaban ellos. Que dice que después de que fueron amenazados, alzaron la voz unánimes, en un mismo sentir, en un mismo parecer, en una misma visión. Por eso es importante, hermanos, nosotros los que venimos de afuera, seguramente, por ejemplo, yo vengo de otro país, de otra iglesia, de otra congregación, pero es bueno que cuando uno viene a una congregación como esta, no quiera cambiar la congregación a como era la mía.
sino que se acople y se amolde a la visión de la congregación local. Si no, se hubiese quedado en la suya en otro país. Pero a veces pasa eso también, que las personas quieren cambiar y eso genera que no haya una armonía entre el pueblo de Dios. Entonces, está bueno hacer esa aclaración. Y dice que alzaron la voz unánimes y dijeron, y me gusta esa expresión, porque hoy hay muchas expresiones para referirse a Dios. Algunos dicen papá, papito, qué sé yo. Pero la palabra de Dios acá, los apóstoles no dijeron papá o papito, sino dijeron soberano Señor. Qué manera tan tremenda de referirse ante la presencia de Dios. Y ellos en la oración comenzaron a destacar en la oración que Dios es soberano. Ellos tenían claro que Dios hace lo que quiere, cuando quiere, de la manera que quiere, de la forma que quiere. Sin embargo, ellos dicen, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, porque ellos habían sido amenazados de que si no dejaban de hablar la palabra de Dios, si no dejaban de hablar de que Jesús había resucitado, iban a tener problemas. Entonces ellos estaban siendo amenazados. Y dice, ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Vieron lo que ellos dicen ahí? Ellos tenían muy en claro varias cosas en esta oración. Dijimos que Dios es soberano, que Dios se mueve a través de la oración. Tenían bien en claro que para que Dios se mueva tenían que estar unánimes en una misma visión, en un mismo sentir de parte de Dios. Pero también tenían bien en claro de que ellos no tenían que pararse ante las multitudes a hablar lo que se les antojaba hablar. Tenían que hablar la palabra de Dios. Porque lo que tiene poder y lo que es la dinamita de Dios es el mensaje del Evangelio, es la palabra de Dios, es la Biblia. Y yo no sé si ustedes conocen, por ejemplo, hay un ministerio que se llama Gedeones Internacionales. No sé si acá en España hay. Son unas personas que reparten por todos lados Nuevos Testamentos bien chicos, azules y blancos. Bueno, yo por muchos años integré el ministerio de los Gedeones y hay tantos testimonios del poder que tiene la palabra de Dios. Les voy a contar un testimonio de los que escuché mientras estuve en ese ministerio. Esto había pasado en Centroamérica, creo que fue. Había una convención de personas de la salud que, bueno, se estaban reuniendo en un centro de convención y cuando terminó la reunión de médicos, enfermeros y todos los que trabajan en la salud, bueno, cada uno salió, pero afuera estaban esperando los Gedeones internacionales para repartir a los que estaban adentro, a los médicos, a los enfermeros, para repartirles la palabra de Dios. En eso le dieron un Nuevo Testamento a una chica que se lo llevó a su casa en la mano. No quiso guardarlo en la cartera, no quiso meterlo en el bolsillo, se lo llevó en la mano. Y cuando llegó a su casa, que vivía sola, pudo ver entre las sombras que había una silueta. Se había dado cuenta que alguien, aprovechando que ella no estaba, se metió a su casa a robar. ¿Qué fue lo que hizo esta mujer? Le tiró con lo primero que tenía en la mano al delincuente. ¿Y qué es lo que tenía? La palabra de Dios. Y dice que cuando ella le tiró la palabra de Dios al delincuente por los nervios, porque obviamente que no pensó que era un proyectil que lo iba a matar, sino que
por los nervios le tiró la palabra de Dios en el Nuevo Testamento chico, y el delincuente, asustado y nervioso también porque no se esperaba que ella llegara a esa hora, agarró el Nuevo Testamento y salió corriendo para su casa. Pero ¿saben lo que empezó a hacer ese hombre, el delincuente? Comenzó a leer la palabra de Dios. Comenzó a leer la palabra de Dios. Y la palabra de Dios hizo tal efecto, que se cumplió lo que dice el Salmo 19. La palabra de Dios es perfecta que convierte el alma. La palabra de Dios es perfecta que convierte el alma. Ese delincuente se terminó convirtiendo. Y un día, pasaron los años, la enfermera que le tiró el Nuevo Testamento también se convirtió y el delincuente también. Y ambos se casaron. Y un día estaban en el culto y le pidieron a este delincuente, que ahora era pastor, que pudiera dar un poco de su testimonio. Entonces este pastor, que anteriormente era un ladrón, comenzó a contar su testimonio y contó cómo se había él convertido. Y contó lo de la casa, lo del que le tiraron el Nuevo Testamento, que no supo quién era la persona que le tiró el Nuevo Testamento. Y bueno, cuando se baja de la plataforma, se sienta al lado de la esposa lo mira y le dice: nunca supe que eras vos quien había entrado en mi casa de soltera. Pasó el tiempo y los dos, lo que son las cosas de Dios, se casaron. Sin conocerse, o sea, no se habían visto, no se conocían para nada. Pero lo que es el poder de la palabra de Dios. Lo que es el poder de la palabra de Dios. De hecho, esto lo puedo decir con total propiedad, porque yo cuando me convertí, tenía 15 años, empecé a leer la palabra de Dios sin haber pisado una iglesia. Solo en mi casa agarré la Biblia católica, que tiene más libros que nuestra Biblia, y empecé a leerla, y a leerla, y a leerla. Y allá cuando empecé desde Génesis capítulo 1, allá cuando llegué a Mateo, había recibido el mayor de los milagros, que es haber nacido de nuevo. Haber nacido de nuevo. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios. Por eso, hermanos, acá los apóstoles dijeron: concédenos de nuevo para hablar tu palabra. No para hablar lo que se nos antoja, no para hablar anécdotas nuestras, no para hablar cosas de nosotros, no para contar 1001 cosas y entretener a la gente, sino para hablar tu palabra. Porque ellos tenían en claro que Dios les había dejado un mensaje y Dios nos dejó un libro. Y la Biblia no es un libro, la Biblia es el libro. Ustedes se ponen a pensar qué sería de este mundo sin la Biblia. Miren, en todas las esferas que uno puede imaginarse, en todas, la palabra de Dios ha permeado. Si nos ponemos a pensar en la parte artística, la palabra de Dios ha permeado. Si no hubiera una Biblia, tampoco existirían las obras de Miguel Ángel, no existiría la Capilla Sixtina, no existiría el David, no existiría Moisés, no existiría la Divina Comedia, no existiría nada de eso si no hubiera una Biblia. La palabra de Dios ha permeado en el ámbito científico, social, ecológico. Si nosotros nos ponemos a detener y nos ponemos realmente estudiosos de la palabra de Dios, vamos a encontrar que si hubiéramos hecho caso, o si los asiáticos hubieran hecho caso a la palabra de Dios, no hubiesen comido murciélago. Porque la palabra de Dios dice en Levítico: no comerás murciélago. Hay un montón de cosas que aparecen en la palabra de Dios que se descubrieron siglos y siglos después, pero ya estaban escritas ahí. Nosotros estamos convencidos de que la Biblia no es un libro más porque tenemos evidencia científica, evidencia ecológica, evidencia geográfica, evidencia geológica, evidencia arqueológica, histórica. Un montón de evidencias tenemos de que la Biblia no es un libro más, sino de que la Biblia es y será por siempre la siempre viva y eficaz palabra de Dios. Siempre viva y eficaz palabra de Dios. Y ellos siguen diciendo en su oración, en Hechos 4:29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús.
Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. ¡Qué bárbaro! Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Cuando hubieron orado, dice, el lugar en que estaban congregados comenzó a temblar. Imagínense lo que debe haber sido esa reunión de oración. Porque dice que ellos alzaron la voz unánimes, convencidos de la sabiduría de Dios, de la soberanía de Dios. Y dice que cuando hubieron orado, o sea, cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ahora bien, ¿para qué viene Dios a llenar nuestras vidas del Espíritu Santo? ¿Para qué nos llena Dios del Espíritu Santo? Bueno, Dios no nos llena simplemente para que hagamos un espectáculo. Esto está bueno que tengamos esos conceptos claros. Dios no viene a llenar nuestras vidas para que hagamos un espectáculo público, gospel. Dios no viene a llenar nuestras vidas para que temblemos. Dios no viene a llenar nuestras vidas para que no caigamos al suelo. Dios no viene a llenar nuestras vidas para ese tipo de manifestaciones. Viene a llenar nuestras vidas para que hablemos la palabra de Dios, para que prediquemos el Evangelio con poder y con la unción del Santo Espíritu. Viene a llenar nuestras vidas para que seamos la luz del mundo. Los creyentes, recién cantábamos esa canción hermosa, tú eres la luz que brilló en las tinieblas. Y es cierto, él mismo dijo, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Pero también nos dijo a nosotros y nos dice a nosotros, ustedes también son la luz del mundo. Y cuando el Espíritu Santo viene a llenar una vida, no viene a llenarla simplemente para que hable otro idioma. Viene a llenarla para que sea la luz del mundo, la sal de la tierra. Viene a llenar nuestras vidas para transformarnos, para cambiarnos. Y nosotros es necesario que tengamos esos conceptos claros. Porque hoy se le dice llenura del Espíritu Santo un montón de cosas. Como una vez vi a un predicador que decía que estaba borracho en el Espíritu. Bueno, no encuentro por ninguna parte, en ningún lugar de la Biblia, que exista que alguien se emborrache del Espíritu Santo. La Biblia no dice sean borrachos del Espíritu Santo, la Biblia dice sean llenos del Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no viene a llenar nuestras vidas para impresionar a la gente. Tampoco viene para hacernos hacer un gran show en el culto, sino que viene para que podamos hablar la palabra de Dios. Y para que nuestra vida sea un testimonio vivo de que Dios está vivo, de que Cristo resucitó y nos cambió. El Espíritu Santo viene a nuestras vidas para hacernos nacer de nuevo, para convertirnos. Y ese es el mayor de los milagros. Creemos en los otros milagros, creemos que Dios sana, creemos que Dios hace milagros, creemos que Dios puede hacer que los ciegos vean, que los sordos oigan, que los paralíticos caminen, hasta que los muertos resuciten. Claro que creemos en todo eso, porque creemos que de Dios es el poder. Pero el mayor de todos los milagros no es que un paralítico camine, no es que un ciego vea. El mayor de todos los milagros es que un alma se convierta. Es que un alma se convierta, que nazca de nuevo, que sea una nueva criatura, que pase de muerte a vida. El mayor de los milagros es cuando una persona recibe a Cristo en su vida, se arrepiente de sus pecados, comienza a vivir una vida nueva. El nombre de esta iglesia es Vida Nueva, ¿no? Y eso es lo que viene a hacer Dios con nosotros cuando nos llena del Espíritu Santo. Nos viene a dar una vida nueva. Una vida nueva. La Biblia dice, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Dios no quiere mejorarte, Dios quiere cambiarte. De hecho, Dios no viene a hacer que las personas malas sean buenas. Cuando el Espíritu Santo viene sobre un hombre que está perdido y lo convierte, no viene a hacer que ese hombre sea malo y ahora sea bueno, sino que vino a darle
vida a los que estaban muertos. Y la Biblia dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, pero cuando Cristo vino en nuestro corazón, nuestra vida entera cambió. Lo que necesita este mundo ahí afuera es que el mensaje de la palabra salga para afuera de las cuatro paredes de la iglesia. Por eso que qué bueno que a través de las redes sociales el pastor Manolo, el pastor Anderson y todo el equipo puedan haber hecho que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Y lo mejor que fue cuando en pandemia, donde todo el mundo decía ya no nos podemos congregar, ya no se puede predicar la palabra de Dios, pero al contrario, en pandemia fue cuando la palabra de Dios más comenzó a correr. Porque la palabra de Dios nunca estuvo presa ni estará. Le damos gracias a Dios por su palabra. Dice 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1. 2 de Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Que prediques la palabra. Pablo le escribe a su hijo espiritual, Timoteo, y lo que más le encarga una y otra vez es que predique la palabra de Dios. Y nosotros como creyentes tenemos esa responsabilidad. Algunos dicen, no, pero si Dios es soberano, Dios puede salvar a la gente, aunque nosotros no prediquemos. La Biblia dice que Dios ha decidido salvar al hombre a través de la locura de la predicación. ¿Por qué la locura de la predicación? Porque para muchos va a ser una locura. Pero para nosotros el Evangelio no es locura. Para nosotros el Evangelio es sabiduría de Dios. Para nosotros el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ya en el Antiguo Testamento, no lo vamos a buscar, el Señor le había dado una orden a cada uno a los que son padres. ¿Cuántos son padres? A ver, levante la mano. Y les dio una orden en Deuteronomio 6. Y les dice, cuando tu hijo se despierte, si quieren después lo buscan en Deuteronomio 6, cuando tu hijo se despierte, háblale la palabra. Y cuando vayan en el camino, háblale la palabra. Y cuando vuelvan, seguile hablando la palabra. Y cuando se vayan a acostar, volvele a hablar la palabra. ¿Por qué le está diciendo eso? Porque la palabra de Dios es la que hace sabio al sencillo. Porque la palabra de Dios es la que convierte a la persona. Es la palabra de Dios. El Señor ha decidido en su soberanía utilizar dos cosas para que la persona se convierta. El Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios para que las personas nazcan de nuevo. Por eso si buscamos en San Juan capítulo 3, San Juan capítulo 3, versículo 1 en adelante, este pasaje nos habla de un hombre que se llama Nicodemo, se llamaba Nicodemo, era un hombre muy poderoso entre los judíos. De hecho, la Biblia le dice uno de los principales dentro del pueblo de Israel, dentro de los judíos y dentro de la sinagoga. Y dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. Algunos teólogos dicen que vino a Jesús de noche porque no quería que lo vieran conversando con el Señor. Otros dicen que vino de noche como un simbolismo, aunque literalmente fue de noche, pero también estaba representando en qué condición estaba su vida, en la oscuridad. Y dice que este vino Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, qué interesante, porque este hombre comienza con un halago para el Señor. Y le dice, maestro,
todos sabemos que vos venís de Dios, porque si no, no podés hacer estas señales que estás haciendo. Y Jesús, en vez de decirle, qué bien, Nicodemo, qué impresionante esta revelación que tuviste, le cambia totalmente la conversación y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. Jesús siempre fue muy certero en lo que decía. Jesús no andaba con vueltas. Jesús fue muy claro. Jesús quería que Nicodemo tuviera algo claro. Que por más que tuviera todo el Antiguo Testamento, por más que tuviera el Pentateuco, por más que se supiera todo lo que pasaba en las sinagogas o en el templo, por más que supiera todas las canciones que cantaron los judíos, el Señor quería dejarle bien en claro que nada de eso podía salvarlo. Que lo que él estaba necesitando para su vida, para su alma, era nacer de nuevo. Era experimentar el nuevo nacimiento. A veces me da la sensación que muchos de nosotros, alrededor del mundo, simplemente dejan la iglesia tradicional y se hacen evangélicos. Pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que dejemos la iglesia tradicional y nos hagamos evangélicos. La voluntad de Dios es que nosotros nazcamos de nuevo. Que nazcamos de Dios, que nuestra alma se convierta. ¿Se acuerdan lo que le dijo Dios a aquel profeta? Si te convirtieres, yo te restauraré. Y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Dios está llamando al hombre a que se convierta, no a que venga y asista a la iglesia. No que venga, se siente, cante, alabe a Dios, levante las manos y se vuelva a su casa. Dios no está llamando al hombre a que haga eso. Aunque eso es parte de lo que tenemos que hacer, pero eso no nos va a salvar. Lo que nos va a salvar es haber nacido de nuevo. Y Jesús fue muy claro. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Vieron qué pensamiento estaba teniendo Nicodemo? Claro, Jesús lo dejó sin palabras. Entonces cuando Jesús le dice, tenés que nacer de nuevo, Nicodemo se puso a pensar, ¿pero qué tengo que volver a entrar en el vientre de mi madre? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Primero le dijo, no puede ver el reino de Dios. Y ahora le está diciendo algo más. No solo que no lo puede ver, tampoco puede entrar. Tampoco puede entrar. Es como Moisés. Solo que Moisés pudo ver a lo lejos la tierra prometida, pero no pudo entrar a la tierra prometida. Y acá el Señor dice, no es que no van a entrar, no van a verlo, no van a entrar si no nacen de nuevo. Y me gusta que dice, el que no naciere de agua y del Espíritu. Por muchos años yo pensaba, ¿qué era eso de agua y del Espíritu? Y no tuve mejor idea cuando recién me convertí que preguntarle a una persona que yo sabía que llevaba muchos años en la iglesia, qué era nacer del agua. Y este hombre, en vez de ser un poquito más humilde y decirme, bueno, ahora no lo sé, pero déjame que lo vea y después te digo, me inventó que era nacer de cuando la mujer, cuando está embarazada, que rompe bolsa. Pero esa respuesta a mí no me convenció. Entonces descubrí en la palabra de Dios que el agua tipifica también y es un símbolo de la palabra de Dios. Lo que está diciendo acá Jesús, que el que no nace de la palabra de Dios y del Espíritu Santo no puede ver y no puede entrar en el reino de Dios. Y eso lo podemos cotejar con Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Dice así la palabra de Dios, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre.
Dice que hemos sido renacidos, o sea, nacimos de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. El mismo Jesús dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mis palabras no pasarán. ¿Qué poder que tiene la palabra de Dios? ¿Qué poder que tiene la palabra de Dios? Tiene un poder transformador, tiene un poder sanador, tiene un poder liberador. El Salmo 107 es uno de los salmos para mí más lindos que aparecen en la Biblia. Después, si quieren, los pueden leer en sus casas. Y el Salmo 107, el versículo 20 dice, envió Dios su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Cuándo Dios sanó y cuándo Dios libró a ese pueblo de la ruina? Cuando envió su palabra. Cuando envió su palabra. Por eso, hermanos, tenemos que tener en claro que en los cultos todo está bárbaro, pero nunca puede faltar la palabra de Dios. Nunca puede faltar en nuestra vida la palabra de Dios. Hace algunos años atrás, esto es lamentable, pero fue así, comenzó a haber un cierto mover que decían que era del Espíritu Santo en algunas iglesias en Norteamérica. Entonces uno entraba a las iglesias y la gente, unos ladraban, otros aullaban, otros qué sé yo, otros se caían y un montón de cosas raras. Y decían que eso era un mover del Espíritu Santo. Entonces un día el pastor se paró en la plataforma para predicar y empezó a reír a carcajadas, a carcajadas. Resulta que pasaron 2 horas, no hubo prédica. Siguiente domingo, otra vez lo mismo. Y así estuvieron 3 meses sin predicar la palabra de Dios en esa congregación, porque supuestamente estaba habiendo un mover del Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo que inspiró la palabra de Dios y que sabe cuál es el efecto que tiene la palabra de Dios, nunca va a traer un mover y un avivamiento que esté divorciado de su palabra. Jamás. Porque la dinamita de Dios, el poder de Dios, está concentrado en la palabra de Dios. Está concentrado en la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que tener en claro esto porque acá no pasa, gracias a Dios, pero hay muchas congregaciones sin ánimo de criticar en donde uno ve ese tipo de cosas. Y dicen que es avivamiento, que es un mover de Dios. Miren, los avivamientos en la Biblia, si uno estudia, hay que estudiar la Biblia, no leerla solamente, estudiarla, escudriñarla, ir a la profundidad. Cada vez que en la Biblia aparece un avivamiento o un mover del Espíritu Santo, cada vez que eso ocurre, siempre estuvo marcada por una revuelta a la palabra de Dios. Siempre. Cuando el avivamiento en la época de Esdras y de Nehemías, dice que todo el pueblo le empezó a decir a Esdras, tráenos el libro, tráenos el libro, tráenos la palabra. Y dice que Esdras comenzó a predicar la palabra y a enseñar la palabra y todo el pueblo comenzó a compungirse y a llorar porque se habían dado cuenta de lo lejos que habían estado de Dios. Entonces, nunca pensemos que Dios va a hacer algo grande en nuestras vidas si no estamos llenos de la palabra de Dios. Porque como vimos al principio, en Hechos capítulo 4, el Espíritu Santo comenzó a moverse trayendo sanidad, milagros, liberación y todo eso, pero siempre con la palabra de Dios en el centro. Siempre con la palabra de Dios en el centro. Nosotros tenemos un gran privilegio, que los creyentes de este lado del mundo podemos acceder fácilmente a la Biblia. ¿Saben que hay países donde no pueden tener Biblias? Hay países que para leer la Biblia los creyentes saben lo que tienen que hacer. Esperar que del país vecino inflen globos de esos que se van por los aires
inflen globos con versículos bíblicos para que al caer en sus países puedan tener aunque sea un versículo bíblico en la mano. Una vez vi un video que realmente me conmovió, que fue en Asia. Un misionero llegó con una valija llena de Biblias, no sé cómo hizo, Dios lo debe haber hecho invisible seguramente, pero llegó con una valija llena de Biblias y me conmovió ver a esos creyentes asiáticos desesperados abalanzarse sobre esa valija como pirañas y llorar y reír agradecidos porque alguien les había traído la palabra de Dios. La palabra de Dios. Eso es tremendo. Hoy nosotros tenemos al pastor Manolo, tenemos al pastor Anderson, el pastor Marcos, tenemos Biblias miren, tenemos estos celulares que podemos descargar distintos tipos de Biblias, distintos tipos de versiones, la versión internacional, la Biblia de las Américas, Reina Valera Contemporánea, 1960, Biblia para todos, qué sé yo. Hay un montón de traducciones de la palabra de Dios que las podemos tener en este celular. Qué lindo sería que cada uno de nosotros pudiera disciplinarse para decir, a partir de hoy voy a comenzar a escudriñar la palabra de Dios y a estudiar la palabra de Dios. Algunos dicen, no tengo tiempo. Y alguien dijo, en la eternidad eso de no tengo tiempo no va a existir. Porque Dios te va a escuchar decir, no tuve tiempo, y te va a mostrar las horas que pasaste en las redes sociales. Y no tenías tiempo para la palabra de Dios. Hermanos, no hay nada más lindo. No hay libro más lindo que este. La iglesia tiene que volver a recuperar, no digo esta iglesia, digo la iglesia en general, tiene que volver a recuperar el mensaje del Evangelio. Porque el mensaje del Evangelio no es un mensaje más en esta sociedad. El mensaje del Evangelio es el mensaje. Por eso dije al principio, la palabra no es una palabra. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Un día podríamos hablar, si Dios lo permite, de por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Pero evidencias tenemos de sobra. Evidencias tenemos de sobra de que un libro que realmente contiene 66 libros, que fue escrito en un periodo de 1500 años, en 3 continentes distintos, por más de 40 autores que no se conocían entre sí, que ni siquiera habían sido muchos de ellos de la misma época, que algunos eran sacerdotes, otros reyes, otros pescadores, otros superintelectuales como el apóstol Pablo y otros un poquito más ignorantes como el apóstol Pedro. Sin embargo, cuando uno va a la palabra de Dios se encuentra que no hay una sola contradicción entre ellos. Y eso porque eso es milagroso. Porque si yo, hermanos, les pregunto a cada uno de ustedes que escriban, por ejemplo, ¿qué piensan del país o qué piensan del gobierno? Cada uno va a tener una cosmovisión distinta. Algunos van a decir es el mejor gobierno de la historia de España, otros van a decir es el peor gobierno, qué sé yo. Van a haber distintas opiniones y va a haber una contradicción y a pesar de que estamos en el mismo lugar, que nos conocemos, que vivimos en la misma época, va a haber contradicciones en cuanto a la cosmovisión de lo que estamos viendo. Sin embargo, cuando leemos la palabra de Dios, hay un solo hilo conductor. ¿Y cuál es? Cristo, 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 el Salvador del mundo. La Biblia, hermanos, es el tesoro más preciado, junto con la salvación y el Espíritu de Dios que el Señor nos ha dejado. La Biblia dice que tenemos este tesoro en vasos de barro. Este tesoro en vasos de barro es la palabra de Dios, que lo tenemos en nosotros, que somos un vaso de barro en las manos del Señor. ¿Qué haremos con nuestras Biblias? ¿Qué haremos con nuestras Biblias? Yo no sé si en esta noche hay aquí alguien que está dudando si la Biblia es o no la palabra de Dios. Pero yo quiero decirle con toda convicción, quizás no en este lugar, pero sí virtualmente, pero quiero decirle con toda convicción, la Biblia es y será por siempre la palabra de Dios. La palabra de Dios.
Hay otros libros que se han también autodenominado como la palabra de Dios. Pero miren, las evidencias que tenemos de este libro son irrefutables. Son irrefutables. Por eso agradezcámosle a Dios que nos ha dejado su palabra. Agradezcámosle a Dios que podemos tener la libertad de leerla, de estudiarla, de predicarla, como en otros países no la tienen. En otros países no tienen estas libertades que tenemos nosotros. Sin embargo, hay que ver a esos creyentes, cómo se reúnen a escondidas muchas veces, cómo se reúnen en cuevas, en escondites, para tener sus reuniones. Y son reuniones de oraciones, escuché un testimonio, reuniones de oraciones donde no vuela una mosca, porque no pueden gritar, porque nadie los puede oír, pero en ese silbo apacible, el Espíritu de Dios se mueve también. El Espíritu de Dios se mueve también. Culmino con esto, hermanos, y quiera Dios que como creyentes atesoremos la palabra de Dios. Culmino diciendo esto. La palabra de Dios dice que ella es lumbrera para nuestro camino. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando nosotros leemos, estudiamos la palabra de Dios, ella nos alumbra a nosotros, alumbra nuestro camino. Pero cuando nosotros vivimos la palabra de Dios, ella comienza a alumbrar a otros. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, ella nos alumbra. Cuando nosotros vivimos la palabra de Dios, ella comienza a alumbrar a otros. Por eso Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. ¿Y qué es la luz que nosotros tenemos? La luz de su palabra. La luz de su palabra. Que Dios pueda llenar nuestras vidas del Espíritu Santo y de su palabra. Como esos discípulos, que en Hechos capítulo 2 fueron llenos del Espíritu Santo, dice la palabra. ¿Se acuerdan cuando vinieron sobre ellos las lenguas y todo eso? Que Pedro predicó y dice que 3.000 personas se convirtieron, pero después, tiempo más tarde, volvieron a ser llenos del Espíritu Santo. Eso nos habla, hermanos, que la llenura del Espíritu Santo y de la palabra de Dios no es algo que ocurre una vez y para siempre, sino que es algo continuo. Continuamente tenemos que buscar que Dios nos llene del Espíritu Santo. Continuamente tenemos que pedirle, Señor, llena mi vida del Espíritu Santo. Y el Señor nos va a decir, no solo ores para que te llene, lee la palabra también, porque mis palabras son espíritu y son vida. Que Dios los continúe bendiciendo.